Buenos días. Hoy en esta primera clase vamos a hablar del concepto de Estado, un concepto propiamente moderno y uno de los conceptos centrales, acaso el concepto fundamental para nuestra materia. Si pensamos lo que es el programa de la materia de Sociedad y Estado, podríamos decir que en uno de los ejes se basa en todo este desarrollo del concepto de Estado. ¿Acaso la vida misma de este concepto, tanto como realidad como problema conceptual, desde su auge en la modernidad, su desarrollo, su problematización, los tipos de estados que vamos a ir encontrando y finalmente su puesta en crisis en lo que llamaremos la posmodernidad y la globalización? Sabemos que seguimos viviendo en estas estructuras llamadas estados, pero también sabemos que este concepto resulta a veces insuficiente para pensar estos tiempos tan particulares que vivimos y que veremos, decía, al final del programa con estos temas como globalización o posmodernidad. Pensemos en esta época tan particular que vivimos hoy, donde por un lado tenemos todas las herramientas de la globalización, estas herramientas tecnológicas, información en vivo y en directo, y a su vez se habla del debilitamiento de las fronteras, ¿no? Donde viviríamos en una suerte de mundo global, pero al mismo tiempo asistimos, particularmente hoy, a un reforzamiento de las fronteras en el sentido más tradicional del Estado moderno. De estos temas hablaremos al final del programa. Podríamos pensar el programa de la materia estructurado en base a tres grandes ejes, si se quiere. Por un lado, lo que podemos llamar problematización de conceptos teóricos. Vamos a hablar esta primera clase de que hablamos cuando hablamos de Estado y de sociedad. Veremos al final de la materia temas como democracia, globalización, crisis del Estado y analizaremos ciertos autores que se encargaron de tratar estos conceptos. En estas primeras clases hablaremos de contractualismo, en particular de Hobbes, Locke, Rousseau. Nombraremos otros autores como Weber, hablaremos de Marx, entre otros. Por otro lado, tenemos todo otro eje de la materia que se encarga de estudiar la historia argentina, no de manera estrictamente lineal, sino en base a grupos conceptuales de periodos, lo que llamaremos la época revolucionaria, independentista, la época constitucional, luego hablaremos de la denominada República Conservadora Liberal, hablaremos de radicalismo, de peronismo, etc. Y un tercer eje de la materia que es, si se quiere, lo que podemos llamar historia mundial, universal, fundamentalmente a partir de los textos de Hobsbawm, donde hablaremos también de el desarrollo del Estado y de los tipos de Estados, fundamentalmente a lo largo del siglo XX. Entonces veremos el predominio de gobiernos liberales previo a la caída de la bolsa en 1929. Luego hablaremos del auge del fascismo, hablaremos de los estados interventores en la edad dorada del siglo XX, etcétera. Cuestiones todas que iremos viendo. Lo que tienen que entender es que estos tres elementos precisan ser relacionados continuamente. Lo que les vamos a exigir es poder situar un periodo histórico, analizar el tipo de Estado y de gobierno que se da en ese momento y también su ubicación en el contexto mundial. Relacionar estos tres elementos. Estas primeras clases vamos a situarnos en este eje, si se quiere, de filosofía política y vamos a hablar un poco, decía, del concepto de Estado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Estado? ¿En qué se diferencia de la sociedad? ¿Cuándo surge el Estado como realidad y como concepto? Y lo primero que tenemos que entender es que el Estado es un concepto esencialmente moderno. No es un concepto que existió siempre. A veces se suele hablar, por ejemplo, de las ciudades griegas como ciudades-estado, pero esto es más bien un anacronismo, un elemento que nos ayuda a entender eso que en realidad se llamaban polis griegas, comunidades, desde la mirada de hoy. El concepto de Estado es un concepto que debemos situar en la modernidad y que podemos entender, sí, en contraposición a todo lo que llamaremos política antigua. Por política antigua no me interesa en este punto situar un periodo específico, sino analizar y contraponer todo este paradigma previo a la modernidad, donde abarcamos miles de años
desde las reflexiones fundantes de la política de Occidente, con filósofos como Platón y Aristóteles, hasta previo al surgimiento del Estado, o sea, hasta el feudalismo incluyéndolo. ¿Y qué es lo que nos habilita a poner dentro de ese paradigma a modelos tan distintos como puede ser una pequeña polis griega, la polis ateniense o un modelo feudal? Bueno, básicamente el hecho de que comparten tres premisas en relación a la naturaleza del hombre y a cómo se organiza en comunidad, que los ubica dentro de esta misma visión del mundo muy amplia en este sentido esquemático, porque los griegos van a fundamentar todo a partir de la naturaleza y el modelo feudal de la mano del cristianismo va a fundamentar todo con la idea de Dios. Pero más allá de este cambio de concepción del mundo no menor, podemos decir, solo a los fines de contraponerlo a lo que vamos a ver en la modernidad, que comparten tres grandes premisas. Todos estos modelos previos a la modernidad y que la modernidad con el concepto de Estado va a empezar a poner al menos en cuestión. Por un lado, la idea de la sociabilidad natural del ser humano. Tanto los griegos como los modelos cristianos van a plantear la idea de un hombre que es sociable por naturaleza, que tiene una tendencia a vivir en comunidad. Por otra parte, la idea de jerarquías naturales. Hay personas que nacen destinadas a mandar y personas que nacen destinadas a obedecer. Esto no es producto de un pacto, dicen estos sistemas, a diferencia de lo que creemos hoy en día, sino que se nace ya con esa disposición a ocupar un lugar particular dentro de, o bien la polis griega, cumpliendo un ergón, una función específica en la polis, o bien dentro del modelo feudal, ¿no? Y en tercer lugar, la idea de el todo sobre la parte, la idea de que la comunidad en la que se vive tiene una prioridad por sobre el individuo. Vayamos a estos primeros orígenes, simplemente para decir, nombrábamos a Platón y Aristóteles, dos de los primeros filósofos, dos de los filósofos fundantes, decíamos, de la reflexión política de Occidente. Platón con su libro La República, Aristóteles, la política. Aristóteles es justamente quien en la política planteó esta figura del zoon politikon en griego. El zoon politikon, el hombre que es sociable, que es político por naturaleza. Esta idea de sociabilidad natural se da en una doble vertiente. Por un lado, el ser humano es comunitario, está destinado a vivir en comunidad y a la vez está destinado a participar activamente de la polis. Al menos ese grupo reducido de hombres libres que tienen la capacidad, ¿no? Y hombres justamente y mayores de 20 años que tienen la capacidad de participar activamente de la polis, mientras otros están excluidos, como las mujeres, los mentecos, etcétera, ¿no? Y los esclavos que justamente trabajan para que estos hombres puedan participar de las actividades de gobierno de la polis. Pero decíamos, sociabilidad en esta doble vertiente. Un hombre que está destinado de por sí a vivir en comunidad. Solo las bestias o los dioses viven por fuera de la comunidad, dice Aristóteles, y cita a Homero diciendo, bueno, el hombre que vive por fuera de una comunidad determinada es un hombre que no tiene ley, que no tiene suerte, que no tiene morada, ¿no? El hombre, el ser humano, como sujeto intermedio entre las bestias y los dioses, necesita vivir rodeado de otras personas y participando activamente del gobierno y de la propia organización de la polis. El argumento que utiliza Aristóteles es, entre otros, el del logos. Logos es una palabra griega que se traduce con diversos términos porque tiene que ver tanto con discurso, con razón. Esta capacidad, dice Aristóteles, de distinguir lo justo y lo injusto, y esta capacidad de distinguir lo que es justo de lo que es injusto, solo tiene sentido, dice Aristóteles, viviendo en comunidad. A su vez, decíamos, la idea de las jerarquías naturales. Para esto sirve, y es muy gráfico, un famoso mito de los metales
que utiliza Platón en la República, donde dice, bueno, tenemos que contarle a la gente de la polis, de su polis ideal en ese caso, ¿no? Que hay seres humanos a los que los dioses les pusieron sangre de oro y están destinados a gobernar, otros que tienen sangre de plata y van a ser los guardianes de la polis, y otros que tienen una mezcla de sangre de bronce y de cobre y se dedicarán siempre y toda su vida a ser campesinos, artesanos, etc. Solo los bárbaros, dice a su vez Aristóteles, viven sin jerarquías. Y por último decíamos la idea de la polis o de la comunidad en un sentido amplio. Recordemos que estamos poniendo el caso griego meramente como un ejemplo de estos tres elementos que se mantienen estables previo a la modernidad. La idea decía de la comunidad con una prioridad frente al individuo. Acá el ejemplo de Aristóteles es el del cuerpo y la mano. Si el cuerpo se destruye, dice, la mano no sería nada. O sea, el individuo no es nada por fuera de esa comunidad. Piensen en la figura de Sócrates. Sócrates prefiere morir en la polis que lo vio nacer que ser desterrado de la misma. Volveremos sobre la figura de Sócrates en clases posteriores. Esto en cuanto al paradigma que justamente se va a poner en duda en la modernidad con el concepto de Estado. ¿Y por qué se va a poner en duda? Porque la gran novedad de la modernidad y del surgimiento del Estado va a ser que va a ir acompañado de la conciencia de la creación de las organizaciones políticas. Por primera vez se va a poner en duda el hecho de si el hombre está destinado a vivir en comunidad, si hay jerarquías naturales o no, y la idea de la comunidad como previa o más importante que el individuo. Todos estos filósofos que llamaremos contractualistas van a hablar de que en realidad el Estado surge de un contrato de hombres libres e iguales en un hipotético estado de naturaleza que en un momento determinado y por cuestiones diversas que ya veremos van a decidir pactar para crear el Estado. Esa es la cuestión fundamental, ese es el gran giro y el gran cambio revolucionario que se va a dar bajo la conciencia de que el Estado es una creación, así como los seres humanos creamos la naturaleza, el arte, las ciencias, etc., creamos estados. No estamos destinados de por sí a vivir juntos. Y ese es el gran problema que va a tener la modernidad y que van a tener que explicar estos filósofos contractualistas que veremos en la próxima clase. Un problema, si se quiere, inventado por la modernidad, porque para la filosofía antigua no había mucho más que explicar. Estábamos destinados a vivir juntos y esto se daba en una suerte de continuidad. Mientras que la modernidad va a tener que explicar ese salto sobre el abismo, si se quiere, ¿no? Cómo hombres que no están de por sí destinados a vivir juntos, deciden vivir juntos en base a qué se cede, qué se busca por parte del Estado, qué se gana y también qué se pierde. En todo caso, cómo juega el elemento de la libertad y cuándo será legítimo o no rebelarnos contra ese Estado que nosotros hemos creado. La clase que viene veremos este esquema del contractualismo y en particular a Hobbes, Locke y Rousseau.